en el chat. Bienvenido, así que les damos la bienvenida a esta nueva, a este nuevo taller de la iniciativa Angels. Esta vez dirigido justamente a la evaluación de las imágenes, que sabemos que muchas veces es uno de los limitantes para el tratamiento del stroke. Sí, les voy a pedir a todos si pueden silenciarse. Tenemos gente de Paraguay acá, también desde Uruguay, desde Bolivia, así que estamos muy contentos de recibirlos a todos. Esta charla va a quedar grabada y les vamos a estar enviando cuando terminemos prontamente, no hoy a la noche, un certificado por su asistencia. Así que no quiero sacar más tiempo porque vamos a tener justamente mucha información. Les voy a presentar a la doctora Gabriela Orsuza, me imagino que ya muchos la conocen, es una amiga de la casa. Ella es especialista en neurología, es la jefa de la unidad de ACV del Hospital San Bernardo de Salta, uno de los flamantes certificados por la World Stroke Organization dentro de la Argentina, es decir, que tiene muchísima experiencia en todo el campo. Y justamente nos va a hablar de imágenes, específicamente tomografía esta vez. Así que, Gaby, te escuchamos. La idea es justamente que ella pueda hablar. Si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat y va a haber un momento justamente para poder responderlas. Bienvenida, Gaby. Bueno, muchísimas gracias, Maya, muchísimas gracias a todos. Veo que hay un montón de gente conectada, así que espero que sea una jornada útil. El objetivo de esta charla, y agradezco a Angels por la invitación, por estar hoy aquí con ustedes, básicamente tenía que ver con esto de que las imágenes son los que nos van a definir muchas veces la conducta para la toma de decisiones en la trombolisis, y especialmente en eso nos vamos a enfocar. Cuando evaluamos neuroimágenes, hay mucho para hablar y mucho para ver en tomografía, en resonancia, pero lo que queremos, el objetivo de la charla de hoy o del taller de hoy es trabajar un poco en la teoría de qué es lo que nosotros nos tenemos que ocupar cuando vemos una tomografía y tenemos que decidir si hay que trombolizar a este paciente o no. Y por otra parte, vamos a hacer una parte práctica. Nuestra idea es que no sea tan extenso la primera parte teórica, sino una introducción para esto, para que podamos ver casos y usar una herramienta que me pareció muy útil, que es la herramienta WOW, que está en la plataforma de Angels, y se las voy a mostrar, la vamos a trabajar juntos. Pero bueno, para empezar vamos a compartir esta presentación. La idea es que sea un taller, y entonces si ustedes tienen dudas, por favor, hagan sus preguntas, y si quieren abrir su micrófono, también lo pueden hacer, porque creo que es enriquecedor, y les voy a ir preguntando a ver también opiniones en relación con las imágenes. Muchos de ustedes sé que tienen experiencia, así que vamos a compartir nuestra experiencia. Como les decía, esta es nuestra agenda. Vamos a hablar un poquito de generalidades de la tomografía, el uso que tenemos en algunas herramientas de la tomografía, como el ROI, cómo tomar decisiones para reperfundir a nuestros pacientes, qué evaluar, ¿sí? Tenemos que evaluar si hay un sangrado, tenemos que evaluar si hay extensas lesiones isquémicas en nuestra tomografía. A veces tenemos problemas con la fosa posterior, que no es lo más frecuente, pero que a veces tenemos que enfrentar decisiones ahí. Y vamos a hablar un poquitito, no demasiado, en la tomografía cerebral multimodal y algunos diagnósticos diferenciales. Lo primero que les quiero contar es que nosotros, por ejemplo, en nuestro centro, cuando vamos a iniciar el protocolo de trombolisis cerebral, nosotros elegimos la tomografía porque es lo que tenemos. Como digo yo, es bueno, bonito y barato. Tenemos la tomografía en la mayoría de nuestros centros. Algunos privilegiados tienen la disponibilidad de tener una resonancia de urgencia, pero no son la mayoría de los centros. Y lo que quiero decir es que está perfecto usar la tomografía, y si algún centro usa resonancia, también está muy bien, porque está dentro del protocolo. Pero lo que les quiero contar en relación con la tomografía, que es la mayoría de los centros, que es lo que utilizamos para trombolizar a nuestros pacientes, es que tampoco es inocua la tomografía. En el agudo siempre vamos a tener que tener una tomografía, pero no vamos a hacer seriadas tomografías cuando no sea necesario. ¿Por qué? Porque no son inocuas. Fíjense que equivale a los rayos X que podremos hacer de 115 radiografías, y esto siempre lo remarco porque no son gratuitas para nuestra salud el exceso en cuanto a las tomografías.
También tenemos que estar familiarizados con nuestro tomógrafo. Todos ustedes deben saber, cuando trabajan con tomografía, qué tomógrafo tienen, si es un convencional, si es un helicoidal, cuántas pistas, y eso va a hablar de la calidad de la imagen que tengamos. Pero mi invitación tiene que ver con esto de que se hagan amigos de la consola, que tenemos muchos programas quizás en los que analizamos nuestra tomografía, pero que nos va a dar mucha utilidad si nosotros vamos con el paciente para trombolicia, un paciente en ventana, y nos hacemos amigos de esa consola, y quizás con nuestros técnicos. No todos los centros tienen la suerte que el radiólogo tenga levante la mano por favor si alguien tiene el informe de urgencia de su neuroradiólogo. ¿Sí? Yo no soy de esas afortunadas, entonces nos lo tenemos que valer nosotros mismos. Por eso es que es tan importante, me parece, poder manejar nuestros programas de imágenes, y sobre todo, si tenemos alguna inquietud, poder acercarnos a la consola. Bueno, abordando un poquito el tema ya específicamente de la evaluación en las imágenes, tenemos que saber que la densidad tomográfica la vamos a medir en unidades de Hounsfield. Estas unidades de Hounsfield vienen de quien las describió, el Stanley Hounsfield, y tenemos que saber que mientras más densidad tenemos de tomografía, entonces van a ser órganos mucho más sólidos, y por ejemplo tenemos en un extremo el hueso cortical, que va a tener más de 1000 unidades de Hounsfield, mientras que el aire, que sería la sustancia que está totalmente ausente de tejido, entonces va a ser por debajo de 1000 Hounsfield. Y vamos a ver que los diferentes tejidos tienen un característico rango de densidad en cuanto a las unidades de Hounsfield, pero especialmente en lo que nos interesa a nosotros, que es la tomografía del cerebro. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo se le parece al agua, entonces es muy baja, va a estar muy hipodenso, va a ser cercano a 8, mientras que la sustancia blanca, que es un tejido fundamentalmente con tejido graso, va a estar alrededor de 30 unidades Hounsfield. Fíjense que no dista mucho, pero dista de la diferencia con la sustancia gris. La sustancia gris tiene más densidad, ¿por qué? Porque ahí están los cuerpos neuronales, entonces le van a dar más densidad a esa sustancia, entonces la vamos a ver más blanca, más hiperdensa, alrededor de 45 unidades Hounsfield. Pero cuando veamos sangre fresca, un hematoma, un sangrado, un ACV hemorrágico, la sangre fresca va a rondar entre los 60 o un poquito más de unidades de Hounsfield, mientras que el hueso, como decíamos, va a estar mucho más por arriba. A veces hay imágenes que nos quedan dudas, justamente si tenemos que decidir si hay calcio o si hay sangre, entonces saber cuáles son estas densidades nos va a ayudar a tomar decisiones. Este es un pequeño ejemplo. En la primera imagen, en la imagen A, van a ver que es una tomografía axial de cerebro, y que nuestros ventrículos tienen una llamativa disminución de la densidad. Y en esta lesión que podemos encontrar en el hemisferio izquierdo, tenemos dos densidades, ¿sí? Todos la pueden ver seguramente, y vemos que tenemos una densidad mucho más oscura, mucho más hipodensa, mientras que la otra es sutilmente isodensa. Cuando hablamos de isodensidad es porque esa lesión tiene una densidad parecida al tejido de sustancia blanca. Y ustedes ya entenderán, ya asumirán que esa densidad que tenemos es muy parecida al aire. Por lo tanto, este paciente tenía un neumoencéfalo. Con esto quiero mostrarle que sería muy raro que nosotros abordemos un paciente con ACV isquémico y estas características, pero que nos hagamos el ojo a ver qué es aire o cuál es otra densidad. A mí me ha servido bastante esta herramienta, que es el uso del ROI. El ROI se llama así por región of interest, región de interés. Y si bien en la consola es mucho más fácil utilizarlo, hay muchos programas, por ejemplo, el que nosotros tenemos para poder ver las imágenes de nuestro servicio, no necesariamente en la consola, es el Radiance, que es abierto, que es gratuito, y nos permite tener en la barra de herramientas el ROI. Fíjense que es un circulito, que si yo lo ubico sobre la lesión de interés, me dice exactamente cuántas unidades Hounsfield tiene. Y les cuento que cuando veamos el WOW, esta herramienta para análisis de imagen y entrenamiento, también tenemos la posibilidad de saber cuánto mide la densidad de nuestro parénquima. Por eso es que la vamos a utilizar después en el entrenamiento de WOW, nuestro ROI. Sí, fíjense que esta lesión, ¿sí? No sé si me quieren ir poniendo en el chat qué opinan sobre esa lesión que tenemos. Vemos que es una imagen que parece heterogénea, ¿sí? Que tiene como un petequiado, que tiene diferentes densidades. No sé si les parece que podría ser sangre. Alguien más podría decir que esto es calcio, quizás.
Y bueno, a veces queda la duda, y la realidad es que el ROI nos va a ayudar justamente cuando tengamos esas inquietudes. Nos va a definir si es sangre, ¿sí? Va a estar alrededor de los 60, como en el caso de este, 60 unidades de Haunfield, pero si hay calcio asociado a esto, entonces la densidad va a ser mucho más alta, el ROI nos va a dar un número mucho más amplio. Acá me dicen que hay calcificaciones, que hay una malformación arteriovenosa con calcificaciones. Perfecto, sabemos que las malformaciones con los años se calcifican y nos van a dar estas imágenes heterogéneas. ¿Sí? Claramente acá no hay un edema, o sea, no hay una lesión que nos hable de una isquemia aguda, ¿sí? Al contrario, acá o hay sangre y asociado a calcificación, podría haber sangre. Y justamente el ROI nos define con la densidad más o menos dónde estamos parados. Muy bien. Siguiendo con otras imágenes y hablando de generalidades, parece verdad de perogrullo y parece algo obvio. A veces nos equivocamos porque pasamos desapercibidos datos básicos que tienen que ver con qué es el estudio del paciente, ¿sí? Que esté bien posicionado cuando usamos las placas impresas, qué es derecho, qué es izquierdo. Tenemos que saber qué corte es, ¿sí? Y bueno, después recién vamos a ir a ver la patología, pero asegurarnos sin duda que esto sea el paciente. Otras herramientas que nos van a servir son qué ventana estamos observando. Sabemos que tenemos una ventana de parénquima, pero si nosotros bajamos nuestra ventana y nuestro ancho, vamos a poder ver con mayor nitidez la ventana ósea. Y yo los incentivo a que la observen siempre, que analizamos una tomografía, porque a veces los pacientes con ACV se caen, y ustedes tendrán experiencia en esto, y saben que si un paciente tiene una ACV y una hemiplegia súbita, probablemente se haya caído, y es posible que se haya golpeado la cabeza, vamos a ver algunos ejemplos después de eso. Saber que podemos cambiar la densidad de la tomografía y de esa manera ver con más nitidez imágenes agudas de stroke. Y es cuando nosotros vamos a ventanear esa tomografía para que nos sea más fácil ver la lesión. Fíjense el nivel, ¿sí? El centro, cuando nosotros movemos el cursor, cuando estamos observando una imagen, hacia los laterales o para arriba y para abajo, lo que cambiamos es el nivel y la ventana, es decir, el ancho. Y fíjense que el nivel y el ancho para ver ventana ósea es de 750 y un ancho de 3500. Pero el cerebro estándar, cuando van a caer en forma estándar las imágenes, para ver el cerebro, el parénquima cerebral, usamos una longitud de 40 y una ventana de 80. ¿Sí? Están todos familiarizados con esto. Pero a veces no es fácil ver con esta ventana las lesiones tempranas de stroke. Y para eso nos sirve esta ventana que se llama de alto contraste, que yo los invito a que la utilicen sistemáticamente para hacerse el ojo, y tiene un ancho mucho más corto de 30 y 20, ¿sí? un nivel, perdón, de 30 y un ancho de 20. Ya vamos a ver ejemplos. Esto es un print de pantalla de cuando estaba jugando con el WoW y entrenándome, y fíjense que a su izquierda tenemos una ventana que está alrededor de 35, ¿sí? Y el ancho también está en 35. ¿Eso de qué me habla? Que es una ventana bien saturada, de alto contraste, y me va a permitir a mí ver con mayor nitidez imágenes de stroke agudo. Esta quizás es la diapositiva que resume un poco la charla y cuáles son los puntos de interés que nos van a ser de bastante utilidad. ¿Para qué nos sirve una tomografía en hiperagudo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descartar la hemorragia. ¿Sí? Si no hay sangrado, entonces yo puedo trombolizar tranquilamente a mi paciente, pero si yo no miré con detenimiento absolutamente todos los surcos, y hay un sangrado, el pronóstico va a ser muy malo de mi paciente si lo trombolizo. Por eso es tan importante, ¿sí? Cualquier tipo de hemorragia. Puede ser una transformación hemorrágica de la lesión, pero puede ser un sangrado de otro tipo. O puede ser que no sea un ACV isquémico, y como yo no lo voy a ver en la tomografía, puede ser que sea una solenoidea, un síndrome de vasoconstricción, y la clave para definir esto va a ser si hay algún sangrado. Otra cosa que me es de utilidad, que va de la mano con la clínica, es si hay desviación de la mirada conjugada. Ya vamos a ver ejemplos. Puedo ver el signo de la arteria hiperdensa, que me va a orientar a la lateralidad de la obstrucción, y también me va a hacer pensar si este stroke que estoy viendo es de gran arteria, y yo quizás tengo que activar mi código, no solo de trombolisis, sino eventualmente de trombectomía. Por otra parte, me va a servir para ver los cambios hiperagudos, los pequeños cambios indirectos que voy a tener después de un stroke, y me va a servir para calcular el aspecto, que es lo que vamos a hacer a lo largo de la charla. ¿Cuál es la imagen ideal? Bueno, todos sabemos que la imagen ideal para trombolizar a un paciente es aquella que es normal, en donde yo no voy a ver la isquemia, porque quiere decir que yo todavía no tuve el tiempo suficiente para que se generen los cambios celulares y yo vea una hipodensidad. Entonces, el escenario ideal es la tomografía normal. Muchos imagenólogos por ahí
critican, dicen, bueno, piden muchas tomografías en los casos de TEC, y son normales, por supuesto, y eso es justamente lo que estamos buscando, trombolizar pacientes con la tomografía más temprana, y por lo tanto la tomografía más normal posible. Vamos entonces con nuestro primer desafío, que tiene que ver con descartar hemorragias en la primer tomografía. Creo que no queda duda, cuando hay un sangrado evidente, ¿sí? Un hematoma por un ácido hemorrágico hipertensivo, por ejemplo, o por un traumatismo, esta a nuestra izquierda es un sangrado, es claramente un hematoma. Distinto es cuando queremos ver cambios tempranos en la tomografía, ¿sí? Pero sí nos va a hablar la isquemia de qué tan extenso es y por lo tanto de la gravedad de nuestro estrógeno. Entonces, cuando queremos descartar el sangrado, sabemos que con la clínica esto es imposible. Es decir, clínicamente son indistinguibles. Muchas veces los pacientes con ácido hemorrágico pueden venir con mayor deterioro sensorio, pero va a ser la imagen la que termine definiendo una u otra conducta. Una de las sugerencias de los imagenólogos que nos dicen, bueno, mirar por cuadrantes para que no se nos escape absolutamente nada, y a medida que vamos pasando las imágenes de nuestros diferentes cortes, ir focalizando en los 4 cuadrantes para observar que no haya ningún sangrado a ese nivel, en los surcos o en el parénquima, ¿sí? Como decimos, la densidad, la unidad de Hounsfield, no van a ser de mucha utilidad quizás el ROI en este tipo de imagen que es tan evidente, pero sepamos, cuando nos queda la duda, que la unidad de Hounsfield que vamos a encontrar son alrededor de entre 60 y 70 cuando hablemos de una ACV hemorrágica, ¿sí? Las calcificaciones son muy comunes de la pineal, de los plexos coroides, como vemos intraventriculares, no nos tienen que asustar, no contraindican para nada la trombolisis, pero tenemos que ver justamente que haya sangrados pequeños, que no los veamos quizás en la suficiente grosor de cortes que nosotros hacemos. Por ejemplo, este ejemplo, nosotros vemos un hematoma muy pequeño, y si no hacemos cortes suficientemente cercanos, ¿sí? Si son tomografías muy grandes, no son tomógrafos helicoidales, es posible que pasen desapercibidos, por eso es que tenemos que ocuparnos de que nuestro protocolo de tomografía sean con los cortes suficientemente angostos para poder verlos. Fíjense que a veces, cuando hay hemorragia suenoidea, como en este caso, no vamos a ver una sangre evidente, un sangrado evidente, sino que lo vamos a encontrar en los surcos. Y esto contraindica absolutamente la trombolisis. Así que es sumamente importante que nosotros podamos detectarlo y contraindicar, tenerlo en nuestra checklist. Bueno, hay otros tipos de hallazgos que podemos encontrar en la tomografía que nos van a contraindicar el tratamiento trombolítico, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos una imagen espontáneamente hiperdensa, ¿sí? Pero es redondeada, ¿sí? Los sangrados también lo pueden ser, pero en este caso tenemos muchísimo edema alrededor de esta lesión, y fíjense que a nivel contralateral encontramos también una imagen que compromete la sustancia blanca, que no compromete la corteza, que la respeta, y que está haciendo una impronta en lo que llamamos dedo de guante. Por lo tanto, esto no sería un daño citotóxico, sino más bien vasogénico, de cuando hay una lesión ocupante de espacio que está comprimiendo ese parénquima. Por lo tanto, tenemos que pensar que en este caso, no solamente puede haber un sangrado, sino que hay un tumor, una tumoración que está, en este caso, No te estoy generando entendiendo probablemente los un carajo. síntomas. No sé, Marilyn, si tenías alguna pregunta. Perdón, Parece que perdón. no, que es un micrófono abierto. Bueno, continuando entonces, si tenemos una imagen espontáneamente hiperdensa, si tenemos una imagen con edema vasogénico periférico, o sobre todo si tenemos múltiples lesiones con edema vasogénico, probablemente esto se trate de un tumor de metástasis y va a ser una contraindicación trombolizar. Este otro ejemplo que les traigo es una imagen de una paciente que, si bien, como verán, a nivel lenticular ya se ve una lesión isquémica evolucionada, no estaba en hiperagudo, ya tenía más de 24 horas de evolución, pero fíjense lo que encontramos, ¿sí? No solamente tenía edema de partes blandas, ¿sí? Contralaterales a la lesión, sino que, como había tenido el ACV el día anterior y había quedado hemiparética severa, se había caído. Y fíjense este pequeño y mínimo hematoma que tiene subdural contralateral. Y esto no debería pasar desapercibido, porque alguien quizás que la encuentra a la paciente con una tomografía que no está tan evolucionada, podría quizás trombolizarla, porque evidentemente hizo una ACV. Pero ¿qué pasó? También se cayó, también se golpeó la cabeza, y quizás por alguna fragilidad capilar generó este sangrado,
y el pronóstico sería muy malo si la llegamos a trombolizar. Otro ejemplo es cuando tenemos una gran extensión de lesión isquémica y estos pacientes tienen transformación hemorrágica. Ustedes saben que los casos en donde más chances tenemos de transformación hemorrágica es pacientes que tienen stroke cardioembólico, pero que también pueden estar anticoagulados, ¿sí? Así que siempre interrogar en nuestros pacientes si este es el caso. Esta era una paciente que había tenido una hemiparesia izquierda severa, con trastorno de la articulación de la palabra, pero fíjense que además de la hipodensidad, que es franca, evolucionada, tenemos imágenes hiperdensas que nos hablan ya de un sangrado a nivel de toda la cerebral media, por lo tanto, más allá de la contraindicación por la isquemia, porque ya está muy hipoatenuado, hay sangrado, y lo cual contraindica esta transformación. Como les decía, los pacientes con ACV nos ha pasado que también se caen, también se golpean la cabeza y pueden tener estos que son los hematomas epidurales a nuestra izquierda o los hematomas subdurales. Puede ser que estos hematomas no sean agudos, pueden ser que sean crónicos, y fíjense que en pacientes con caídas a repetición pueden tener esta reagudización de sus hematomas, ¿sí? Hematomas crónicos, en un paciente que vuelve a tener una caída y tiene un nuevo sangrado. La hemorragia suanoidea, ustedes saben que está dentro de las contraindicaciones cuando uno lo sospecha clínicamente. Y ni hablar si yo tengo constatado por imágenes, ¿sí? Estos surcos totalmente hiperdensos que me hablan de un sangrado en el espacio subaracnoideo. Este era un paciente con un traumatismo ya mucho más importante, y fíjense que ya tiene contusiones, organizaciones de sangrado, que bajo ningún criterio podrían ser trombolizados. Este es un paciente que también sufrió una caída, y fíjense que tiene un franco hematoma subdural en todo el hemisferio izquierdo. Esto es otro ejemplo de un traumatismo grave, en un paciente que encima, a causa de su ACV, tuvo la caída, y una transformación hemorrágica asociada a esa isquemia, ¿sí? Entonces el TEC post-ACV hay que tenerlo en cuenta como una complicación. En este caso fue grave, puede que no sean tan severos como el ejemplo que les di, y tenemos un pequeño hematoma subdural. Otras circunstancias que van a contraindicar nuestra trombolisis desde la perspectiva de las imágenes van a ser cuando encontremos tumores o abscesos. Fíjense que claramente esto no es una imagen que respete un territorio vascular, porque tenemos compromiso eventualmente de la cerebral anterior a nivel medial, pero también tenemos, a ver si tengo mi puntero para poder mostrárselos. A este nivel tenemos, si fuese una isquemia, sería un territorio de una cerebral anterior, pero a este nivel sería de una cerebral media. Fíjense que es totalmente heterogéneo, ¿sí? Tiene tabiques, tiene edema, comprime el ventrículo, ¿sí? Y esto nos va a hablar de que es una lesión probablemente tumoral, o incluso, depende de la clínica, podemos hablar de un absceso. No sé si Joana tiene alguna pregunta, me encantaría que la haga, que abra su micrófono y nos cuente. ¿O fue un error de emoticón? Bueno, de todas maneras, me avisan si alguien tiene preguntas. Gino ahí también tiene, no sé si levantó la mano. Pregunten nomás. Bueno, si no, las pueden ir escribiendo por Si quieren el pueden chat. hacer las preguntas en el chat, y si hay, yo aviso. Dale, genial, María, gracias. Así lo hacemos más dinámico. Pero me encanta que hagan preguntas, porque así siempre es mucho más dinámico. Así que vamos a seguir entonces. Entonces, estas circunstancias nos contraindicarían absolutamente la posibilidad de trombolizar. Contarles que hay imágenes que espontáneamente van a ser hiperdensas y no necesariamente son sangre. La sangre desde ya, pero hay ciertos tumores, como los linfomas, los melanomas, que también me van a dar estas imágenes, y como bien me decían en el ejemplo del principio, imágenes calcificadas, con un petequiado, ¿sí? Que no respeten un territorio arterial, entonces tenemos que pensar que puede ser una malformación arteriovenosa. Y la policitemia puede ser otra causa, o cualquier tipo de tumor que sea hipercelular, como los melanomas, también nos van a mostrar imágenes parecidas al sangrado, con altas unidades de Hounsfield, aunque no hayamos usado contraste. Otros simuladores, me encantan los simuladores, esa serie, pero los simuladores en stroke son aquellos que nos hacen pensar que pueden haber sido una ACV, pero por su clínica
Le vamos a hacer una tomografía, y va a ser normal, como decíamos en nuestro escenario ideal, pero puede ser que la evolución clínica nos diga que, bueno, que no fue una ACV, que fue una crisis convulsiva con una parálisis de TOD, puede ser un paciente con déficit focales por una migraña. Todos estos pacientes, al principio, en su abordaje inicial en la guardia, muchas veces son trombolizados, pero sabemos que a esos pacientes no les va mal. ¿Por qué? Porque no tienen una lesión cerebral que vaya a generar un sangrado. Y es muy difícil distinguirlos en el agudo, incluso crisis histéricas, es muy difícil distinguirlos en el agudo clínicamente, y no deberíamos dejar de trombolizar un paciente por sospecha de MIMIC, cuando realmente es una ACV. Y como les digo, si trombolizamos un paciente con un MIMIC, ese paciente probablemente no le vaya mal, no se complique, y no deberíamos dejar de trombolizar a un paciente que realmente lo fue por una duda clínica. ¿Sí? Vamos a continuar entonces en cuanto a los cambios tempranos que podemos observar en las tomografías de cerebro en el hiperagudo. ¿Sí? Vamos a hablar después un poco de los estadios, pero los más importantes son estos signos de la arteria hiperdensa, que puede ser la cerebral media, que es la más común, pero también podemos encontrar el signo del punto cuando se trombosa la arteria basilar. ¿Sí? Podemos encontrar hiperdensidad también incluso en la cerebral anterior. Podemos encontrar cambios entonces en la cápsula interna, en los ganglios basales. Podemos encontrar el ribete insular e inflamación, que son algunas circunstancias que vamos a comentar ahora. En este gráfico entonces vemos dónde está ubicada la cápsula interna, recordando la anatomía, este conjunto de fibras rodeadas de mielina, entonces lo vamos a ver con densidad de sustancia blanca. Los ganglios basales, a diferencia, recuerden que son sustancia gris, por lo tanto la vamos a ver en la circunstancia de la normalidad con la misma densidad de la corteza, o así la deberíamos ver. Y vamos a ver que cuando hay un cambio isquémico agudo, estos ganglios basales van a perder esa densidad característica de la corteza y se van a hipoatenuar, como vamos a ver. El signo del ribete insular, vamos a hablar, el borramiento de los surcos, y vamos a evaluar la gravedad de la cerebral media de acuerdo a su extensión. Bueno, lo primero que vamos a hablar es este famoso signo de la arteria cerebral media hiperdensa, o también llamado de la cuerda. Fíjense que tiene una sensibilidad muy alta, pero la mala noticia es que tiene una especificidad baja. De hecho, quienes estén muy acostumbrados a ver imágenes, van a ver que quizás pacientes con TEC o con migraña puede parecer que tienen un signo de la cuerda, cuando en realidad no tienen una ACV. Entonces ahí es de mucha utilidad ir con el ROI y medir cuántas unidades Hounsfield tiene nuestra arteria. De hecho, hay un estudio que se los puse acá, que demostró que comparar la densidad de la cerebral media, que yo supongo que está obstruida, ya sea por un coágulo o porque está enlentecido el flujo de la sangre a ese nivel, y por eso voy a verlo con mayor señal. Si yo comparo esas unidades Hounsfield con las contralaterales, voy a tener un índice, ¿sí? Cuando hago la división entre los dos valores, un índice que mientras más alto sea, más chance que realmente sea más específico ese signo. ¿Sí? Poniéndolo en otras palabras, ellos compararon las unidades Hounsfield de un lado y del otro, y vieron que cuando estaba realmente obstruida esa cerebral media, las unidades Hounsfield de la arteria obstruida rondaban los 40 a 60 unidades Hounsfield, mientras que la arteria cerebral media normal ronda entre los 30 y 34. Entonces, es un parámetro bastante sencillo para comparar uno y otro, y cuando tengo la duda, salir de duda con esa medición. En este caso no hay muchas dudas, sabemos que acá a nivel de la cerebral media derecha tenemos mucha más densidad, ¿sí? Y nos va a hablar de que es una gran arteria obstruida, y como les decía, que es posible que la trombolisis no sea suficiente para desobstruir esta arteria, y tengamos que, en los casos de los centros que tienen la disponibilidad, alertar a nuestros neurointervencionistas y que estén preparados, porque si la trombolisis, en caso que esté indicada, no fue suficiente para desobstruir esa arteria y revertir los síntomas de nuestro paciente, tendrá que ir a continuación a una trombectomía mecánica. Acá tenemos otros ejemplos, quizás con el primero de la derecha no es tan fácil, pero coincidirán conmigo que del lado derecho podemos tener un sutil aumento en la señal, y lo mismo a este nivel de la derecha. Y ahí, Gaby, perdón que interrumpa, pero pregunta, Frank, si no Sí. se puede pedir un angio-TC, por ejemplo.
Fantástico. La angio-TC en muchos de los centros está dentro del protocolo de, a continuación de hacer la tomografía común, hacer las multimodales, específicamente la angio-TC. Los lugares que lo tienen, porque necesitamos obviamente una bomba para administrar el contraste de esa manera, de esa forma, nos va a dar mucha información si es una gran arteria obstruida, y sobre todo para indicar después la trombectomía mecánica. Importante saber que esto no va a contraindicar la trombólisis. Al contrario, está indicado hacerlo cuando estamos dentro de la ventana, la presencia de la arteria hiperdensa, pero solamente saber, como comentan en el chat, que podemos solicitar la angio-TC en el caso que no esté dentro de nuestro protocolo de rutina, para confirmarlo y tomar conducta en relación con eso. Este es otro ejemplo en donde ya vemos cambios en la señal. Muchas veces cuando la obstrucción de la arteria cerebral media está distal a esto que es M1, ¿sí? Cuando está un poquito más arriba, ya por el valle silviano, podemos ver que los cortes no están justamente en el valle silviano, sino un poco más arriba. De manera que si el corte es perpendicular a la arteria, no vamos a ver el signo de la cuerda desplegado, sino que vamos a ver lo que se llama el signo del punto. ¿Sí? Solamente el aumento en la señal en el punto en donde está atravesando la cerebral media. Sería otro equivalente a lo mismo. Y esto es lo que les decía, la realidad es que nos ha pasado que tenemos una baja tasa de reperfusión cuando estos coágulos representados por el signo de la cuerda son más de 8 milímetros. Eso es lo que dice la bibliografía. Pero bajo ningún concepto yo dejaría de trombolizar si está indicado por ventana y por indicaciones. Bueno, ahora me gustaría que nos cuenten en el chat qué les parece esta imagen. ¿Sí? ¿Ven algún hallazgo a este nivel? Mientras tanto, que piensan y me escriben, acá Eric nos pregunta si la angio-TC está indicada en un ACV hemorrágico, y la realidad es que en las guías está dispuesto que si es un paciente que no tenemos causa, ustedes saben que el ACV hemorrágico, la primera causa es la causa hipertensiva, y si no tenemos certeza del mecanismo por el que se produjo el ACV hemorrágico, podríamos hacer una angio-TC para descartar justamente que subyacente a ese hematoma no haya una malformación arteriovenosa, o haya algún tumor que sangró, ¿sí? Así que en esos casos están indicados. Acá Ananda creo que nos está diciendo que hay surcos borrados, me encantaría que me digan de qué lado los ven, si es del lado derecho, del lado izquierdo. Varios votaron surcos borrados, edema, borrado el ribete lenticular izquierdo, 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 parece que va ganando el izquierdo. Bueno, recordar que los pacientes, cuando nosotros vemos una tomografía, yo sé que muchos de ustedes están súper familiarizados, pero a veces sucede, cuando yo veo una tomografía, todo lo que está a mi derecha, ¿sí? Es la izquierda, y lo que veo a la derecha es la izquierda del paciente. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando desde los pies al paciente, ¿sí? Entonces todo lo que veo en mi pantalla, ¿sí? Del lado derecho, es la derecha del paciente, lo que veo a la derecha es la izquierda del paciente, ¿sí? Yo veo siempre al paciente en la tomografía desde los pies, ¿sí? Entonces, bueno, acá, como decía Maya, va ganando el lado izquierdo, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que hay una ventana para forzar justamente la saturación de esta tomografía? Y si hay alguno que tenía alguna duda, nos la vamos a sacar con esta secuencia, ¿sí? Y yo ya les hice un print de pantalla de lo que sería una tomografía, de alto contraste, ¿sí? Y muchos me decían que era el lado izquierdo, pero la realidad es que es del lado derecho. Fíjense que a este nivel, ahora me van a creer, a nivel derecho tenemos, voy a mostrárselos con mi cursor para que no queden dudas, ¿sí? Pueden observar que acá hay menos diferenciación de los ganglios basales, ¿sí? A este nivel es distinto a los ganglios basales de este lado, ¿sí? Contralateral, ¿sí? Se ve con mucha más nitidez el caudado izquierdo, mientras que el derecho lo vemos un poco más hipoatenuado, más borrado, y que no era tan claro verlo con la imagen de ventana de parénquima, ¿sí? Por eso es que es tan útil ir, cuando ya hayamos visto el parénquima con default, ¿sí? Como es 80-40 como generalmente está, después irnos a la ventana, saturar la ventana en nuestro ancho y nuestro largo, y ponerlo en esta saturación que está alrededor de 35, y mirar de nuevo.
a ver si no vemos algo distinto que quizás no veíamos del lado derecho. Muy bien. Y esto que veíamos con este ejemplo es la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Tanto con la corteza como los ganglios basales, cuando se infarta, los primeros cambios, ¿qué va a suceder? Que esta sustancia gris, que es mucho más metabólicamente activa, es la primera que se daña. Entonces va a empezar a edematizarse y va a perder esa gran densidad que tenía y se va a parecer a la sustancia blanca. Por eso es que va a ser más difícil de diferenciarlo, tanto en la corteza, y se va a manifestar como surcos borrados, o en los ganglios basales como el lenticular evanescente, cuando no esté tan definido los ganglios basales, ¿sí? Como en este ejemplo, por ejemplo, a nivel de los ganglios basales del lado derecho, podemos observar que no hay tanta diferenciación como del lado contralateral. Podemos observar en esto que es la falta de diferenciación de sustancia gris-blanca en la ínsula. Ustedes saben que el lóbulo de la ínsula es otro lóbulo más, entonces va a tener corteza y va a tener sustancia blanca subyacente. Pasan dos cosas cuando se infarta. Pierde la diferencia de la sustancia gris, pero también se empieza a hinchar. Entonces, estos ribetes, esta formita que tenía de ribete de la ínsula, se va a perder y va a quedar totalmente redondeado, ¿sí? En el cuadradito rojo, el cuadradito verde, perdón, nosotros vemos que tiene absolutamente normal el ribete con su abollonadura, ¿sí? Y la diferenciación entre la sustancia gris y la blanca. Pero del lado contralateral, fíjense que están totalmente borrados y redondeados. Y a veces, si yo no veo cambios en la señal, puede serme de utilidad ir a mirar cómo está la forma de la ínsula. Bien, si a alguien le quedó dudas, vamos a saturar nuestra ventana y vamos a bajar el nivel a 32 y la ventana incluso a 20, más bajo de 35. Y fíjense que está como muy pixelado, lo vemos quizás no tan anatómicamente, pero vemos que acá tenemos ribetes, acá no tenemos absolutamente nada, y lo vamos a ver mucho más hipoatenuado, o sea que nos va a ser más fácil ver esta ínsula dañada. Y lo mismo sucede con la corteza, ¿sí? La ínsula no es más ni menos que corteza, y lo vamos a ver de la misma manera. La cápsula interna es otra de los signos que podemos encontrar. Fíjense del lado derecho, no tengo tan dibujados los ganglios basales, y por lo tanto, este boomerang que me dibujaba la cápsula interna, no lo veo tan definido, ¿sí? Como tendría que figurar en esta primera imagen. ¿Sí? Lo tenemos que ver con esta forma de boomerang, y en este caso lo he perdido, perdí todo ese reparo anatómico. Lo mismo sucede con los ganglios basales, con el núcleo lenticular, ¿sí? Donde se pierde la sustancia gris-blanca, entonces pierdo esa facilidad de determinar cuáles son sus límites. También lo llamamos lenticular evanescente. Si me permiten, esta imagen de abajo, fíjense que yo tengo acá mi lenticular bastante bien dibujadito, mi caudado, pero fíjense del otro lado, me cuesta dibujar los bordes. Yo sé que está ahí, pero la realidad es que me cuesta delimitarlo. Y eso es lo que llamamos lenticular evanescente, y no es más ni menos que la falta de diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Y fíjense que es uno de los signos que yo más frecuentemente voy a encontrar. Se ve hasta en el 75% de los pacientes que tienen infartados los ganglios basales, la cerebral media en sus porciones proximales, dentro de las 3 primeras horas. ¿Sí? Así que nos va a ser de utilidad ir a buscarlo, ir a mirar. Cuando queremos ir a buscar el ribete insular, fíjense que del lado izquierdo tengo bastante bien diferenciado, pero cuando me voy al lado derecho, fíjense que es difícil diferenciarlo, y lo tengo en forma más redondeadita. Incluso puedo perder, cuando ya hay edema, puedo perder el reparo del surco directamente. Bueno, cuando hay inflamación la cosa se complica, porque la realidad es que me está hablando de edema importante. Eso se va a manifestar como ventrículos comprimidos, como surcos borrados, e incluso cuando es muy severo y es completo el infarto de la llave media, voy a ver desplazada mi línea media, y yo ya voy a empezar a pensar que este paciente está teniendo un infarto maligno. ¿Sí? No se trata de las primeras horas del stroke, por lo tanto probablemente ya no esté en ventana para trombolizar, y es tan extenso el compromiso de la arteria que probablemente haya más riesgo de sangrado si yo trombolizo ese paciente. ¿Y cómo lo voy a ver? De esta manera. No solamente hay borramiento de surcos, sino que fíjense que yo ya no veo el líquido cefalorraquídeo que ocupaba esos surcos, porque está totalmente comprimido con el edema del infarto. ¿Sí?
y este es un infarto que ya está más evolucionado. Lo mismo lo sé, ¿por qué? Porque fíjense que la forma de los ventrículos laterales de las astas anteriores están distintas, son asimétricas, y justamente donde está el infarto lo tengo mucho más comprimido y mucho más pequeñito. Bueno, me gustaría que me digan, si ven en esta imagen, de qué lado está infartada la cerebral media. Si encuentran algún signo de los que estuvimos hablando. Acá nos decía María Jimena que las astas estaban colapsadas, y María nos dice que del lado izquierdo. ¿Sí? Coincidimos, Izquierdo, ¿ven? maligno izquierdo, Buenísimo. pone Gabriela. Bárbaro, gracias Mike. Coincidimos, ¿sí? Vemos que acá el caudado está totalmente borrado, ya no vemos la nitidez del lenticular, podemos ver incluso ya hipoatenuado y no hay absolutamente ningún surco en todo el territorio de la cerebral media. Así que este paciente tiene altas chances de complicación de su estado neurológico, progresión de su NIH, y depende de las horas de evolución que lleve, ya se va a convertir en un infarto maligno, cuyo tratamiento no va a ser la trombolisis, sino probablemente, en caso que haya acuerdo familiar, sea la craniectomía. Acá vemos otro ejemplo de surcos borrados, ¿sí? Del lado izquierdo no tenemos absolutamente ningún espacio con líquido cefalorraquídeo, porque está totalmente comprimido y ese ventrículo también es más pequeño. ¿Sí? Acá no hay duda, entonces cuando trazamos una línea, en la línea media justamente, vemos que la línea central, las estructuras que tendrían que estar mediales en nuestro cerebro, están desplazadas, y podemos incluso hasta medir qué grado de desplazamiento tiene. ¿Sí? Acá tenemos concretamente un infarto de la cerebral media que está ya con características de malignidad. Más temprano hablábamos un poco de los diferentes tipos de edema, y me parece que vale la pena remarcarlo, porque a veces los pacientes pueden venir afásicos y sin un interrogatorio claro, y las imágenes nos van a tener de definir cuál fue la causa y la conducta. En esta imagen central, por ejemplo, vemos que no solamente está infartada la cerebral media, vemos que también la cerebral anterior está infartada y está generando un gran colapso del ventrículo y edema. Esto lleva mucha más de 3, 4 horas y media, y seguramente el paciente está con deterioro neurológico. Y es claramente un edema citotóxico, ¿sí? Tenemos compromiso de la corteza y es totalmente homogéneo. Pero fíjense esta imagen de la derecha. Tenemos un compromiso, un cambio en la señal, pero fíjense que los surcos, la sustancia blanca es la que está comprometida, y la corteza en algunos lugares está respetada y no respeta un territorio vascular. Por lo tanto, ahí yo tengo que pensar que esto no es una isquemia, sino probablemente un edema vasogénico, cuya causa no es la vascular, sino probablemente un tumor o un absceso, ¿sí? Tenemos que tener muy clarito diferenciar este edema citotóxico del ACV clásico del vasogénico por compresión de alguna estructura. Otro signo que encontrábamos entonces es este signo de la lesión conjugada de los ojos. ¿Y por qué lo marco? Porque clínicamente ustedes me dirán, bueno, eso yo lo sé clínicamente cuando lo veo al paciente, pero a veces en la emergencia y en protocolos donde hay prenotificación y la ambulancia llega quizás directamente evaluada por un paramédico y llega al tomógrafo, a veces la primera abordaje que tenemos es la tomografía del paciente, y fíjense, en este caso tenemos una clara desviación de la mirada conjugada, y hay artículos que incluso estudian la sensibilidad de este signo para ya presuponer que hay un compromiso de gran arteria y activar el protocolo, no solo de trombolisis cuando está indicado, sino también de trombectomía mecánica. ¿Sí? Es un indicio de compromiso de gran arteria. Bárbaro. Si hasta acá no hay preguntas, entonces vamos a avanzar un poco con la evaluación tomográfica en relación con el ASPEC. El ASPEC es un score que utilizamos y en los trabajos de investigación tiene mucha utilidad para definir el grado de compromiso, pero exclusivamente de la cerebral media. ¿Sí? Ya hace muchos años que está validado, es un score exclusivamente tomográfico. No nos va a servir para resonancia, y tampoco nos va a servir para evaluar algo que no sea un cambio isquémico agudo. A veces queda la duda cuando hay lesiones isquémicas crónicas subyacentes a las lesiones agudas y no sabemos de qué se trata, si tenemos que puntuarla o no.
Lo que tenemos que puntuar del aspect es solo los cambios agudos, ¿sí? Exclusivamente. Y vamos a tener 10 puntos de aspect en el caso que la tomografía sea normal, y vamos a ir quitando puntaje a medida que los diferentes territorios de la cerebral media estén comprometidos. Tenemos M1, M2, M3, M4, M5, M6, y 4 puntos para los ganglios basales, para lo que es, bueno, ínsula, caudado, lenticular y cápsula interna. Vamos a ver que necesitamos 2 cortes específicamente para puntuar el aspect, ¿sí? El corte con ganglios basales y el corte de los ventrículos laterales. Ahí lo tenemos graficado los 10 territorios que tenemos que puntuar. Y en el WOW, que vamos a trabajar un poquito después, está bastante fácil y muy amigable, porque ya nos marca directamente los territorios en todos los cortes tomográficos a cuál se refiere en cuanto al puntaje. Por ejemplo, este es un M3. También nos dibuja cuáles son el lenticular, la cápsula y el caudado. Ejemplos de esto, para jugar un poquito, ¿sí? Acá tenemos marcado una tomografía que demostraba ya cambios tempranos en la ínsula, en M1, en M2. ¿Sí? Estos 3 territorios están comprometidos, por lo tanto, si son 10 puntos y tengo 3 afectados, yo tendría un aspect de 7 en este caso. Y cuando veo una tomografía evolucionada, fíjense que la lesión era súper extensa, con un gran compromiso de M2. ¿Sí? M1 no está comprometido, ¿por qué? Porque fíjense que los ganglios basales a este nivel están indemnes. Otro ejemplo es el que les muestro aquí, donde tenemos comprometida la ínsula. Fíjense que tenemos cambios de hipoatenuación en la ínsula izquierda, ¿sí? Y también en territorio de M2 también hay cambios precoces. Entonces, si hay 2 territorios afectados, sería un aspect de 8. ¿Sí? Lo vemos en la tomografía de la evolución, ¿sí? Cambios a ese nivel. Contarles que para fosa posterior y para territorio de la arteria cerebral anterior no nos serviría el aspect, pero se ha diseñado un aspect P, que es el aspect que nos va a servir para definir compromiso de fosa posterior. ¿Sí? Hay que prestarle atención también a esto. Y otro tip que les cuento para fosa posterior: ustedes saben que la tomografía tiene una baja sensibilidad para esto, y por lo tanto nos es de mucha utilidad no solamente valernos de la tomografía axial que vemos aquí, sino de los cortes coronales y de los cortes sagitales. Porque cuando haya un rayo de Hounsfield, que es un artificio que vemos en fosa posterior muy frecuentemente por la calota ósea, cuando lo vemos en coronal y en sagital, ese artificio lo podemos ver con mucho menos acentuado, y poder clasificar justamente si hay una isquemia verdadera a ese nivel. Además, si yo lo veo en axial y también veo una lesión compatible en el mismo territorio, en un corte sagital, en un corte coronal, probablemente sea una lesión verdadera y no un artificio. Este es un ejemplo de cómo puntuamos el aspect P, donde está el tálamo, ¿sí? Un punto para cada tálamo, para el territorio de la arteria cerebral posterior, los lóbulos occipitales, para el tronco, ¿sí? Y para los hemisferios cerebelosos. Muy bien. Miro por acá, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Habían preguntado, Sergio, si Bien. era útil el aspect angiográfico para ver la colateralidad. Bueno, en realidad el aspect lo usamos exclusivamente para ver, como les decía, cambios tempranos, ¿sí? La angiografía por tomografía no es muy útil para ver justamente obstrucción de gran arteria, y esto que trae Sergio, que es la colateralidad, lo vamos a ver un poquito más en los estudios de tomografía bueno, no me sale ahora, la colateralidad con angiografía y con estudios de perfusión. Pero la realidad es que para el aspect lo que nos es de utilidad es para ver territorios con hipotenuación de cambios agudos, ¿sí? Después la angiografía nos va a hacer, la colateralidad nos va a dar muchísima información para ver si es un infartador lento el paciente, si tengo todavía reserva vascular, y qué tan efectiva puede llegar a ser un tratamiento de trombectomía mecánica. Bien. Si no hay más preguntas en relación con eso, entonces vamos a los territorios vasculares. ¿Por qué incluí esto? Porque me parece que conocer los territorios vasculares nos va a orientar no solo al mecanismo, sino a la gravedad del cuadro que estamos enfrentando. Los clásicos territorios son la arteria cerebral anterior,
bilateral en este caso, la media de uno y otro lado, y la arteria cerebral posterior, pero recordemos que no son los únicos. En fosa posterior tenemos la arteria cerebelosa, la pica, laica y la arteria basilar. En este ejemplo, me gustaría que me cuenten qué arteria y en qué segmento ustedes la ven comprometida. Arteria cerebral media nos dice María Gabriela y Alfonsina está de acuerdo. Aquí nos dicen tronco de la arteria cerebral media izquierda. Perfecto. Ahí alguien está en desacuerdo y nos dice de fosa posterior, algo posterior. Bueno, les cuento que en mi opinión, esta imagen tiene un gran compromiso de la cerebral media, coincido con la mayoría de ustedes, y la voy a delimitar en este lugar, ¿sí? Y fíjense que a diferencia de esta tomografía, no está tan comprometido, por lo menos, los ganglios basales. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que la obstrucción es más distal de la cerebral media. Es la misma arteria la comprometida, pero la arteria cerebral a mi lado izquierdo está en su nacimiento. Ni bien nació la arteria cerebral media, se obstruyó, entonces los ganglios basales van a estar comprometidos, mientras que en el lado derecho es un poco más distal la obstrucción, entonces los ganglios basales van a estar indemnes o relativamente indemnes. Y otra diferencia es, ustedes ya se habrán dado cuenta, que a este nivel tengo cambios de la señal, y si yo pongo un ROI ahí voy a tener una densidad más alta porque hay sangrado, ¿sí? Hay una transformación hemorrágica. En ninguno de estos dos casos estaría indicada la trombolisis, ¿sí? Por la extensión y por el sangrado del segundo evento. Bien, ¿alguien se juega por un territorio en estas imágenes? ¿Son todas de la misma paciente? Está evolucionado, no está hiperagudo. Acá, no sé si se referían al otro caso, pero nos hablan del tronco de la cerebral media. Acá pone, Yamila, pone la cerebral anterior y la cerebral media. Genial, Yamila. Ahí Erika nos está diciendo de la media izquierda y ambas anteriores. Exacto, ¿por qué? Porque fíjense, voy a mostrar con mi cursor, es un enorme compromiso el que tiene esta paciente, y tiene acá compromiso de la cerebral anterior derecha, este lado sería territorio de la anterior izquierda, todo esto es la cerebral media, y la única que no infartó fue la cerebral posterior de ese lado. Y déjenme contarles que hay ciertas circunstancias en que el polígono de Willis no es continente, porque hay algunas variantes anatómicas, y probablemente con obstrucción de una arteria, y en este caso sospechamos la arteria carótida interna izquierda, ¿sí? Que pueda haber dado irrigación para la cerebral media, para la anterior bilateral, en el caso de que haya una hipoplasia o una agenesia de la arteria cerebral anterior derecha, de su primer segmento que llamamos A1. Entonces, si la circulación de la arteria cerebral anterior estaba a expensas del lado contralateral, entonces una sola obstrucción de la carótida me justifica este cuadro devastador, por cierto. ¿Alguien trombolizaría a esta paciente bajo estas circunstancias? No, me dicen gritando, buenísimo, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una lesión extensa, es una lesión que ya lleva mucho tiempo de evolución, y encima tiene sangrado, ¿sí? Se hace hemorragia, va a tener una transformación hemorrágica, ¿sí? Así que este es un claro ejemplo de lo que no tenemos que trombolizar. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo de otros territorios, ¿sí? Fíjense que acá es mucho más pequeño, y es correspondiente al territorio de la arteria cerebral posterior derecha, en nuestra primera imagen. También tenemos, en la imagen inferior, a nivel de tronco, ¿sí? Tenemos a nivel del cerebelo toda una hipotenuación, mientras que es más pequeñito en la imagen superior, pero todas son de fosa posterior. Por lo tanto, cuando están tan claramente nítidas como en este caso, tampoco estaría la indicación de trombolisis por el riesgo de sangrado. Recordando un poco entonces la circulación posterior, acá tenemos un infarto de la pica, un infarto de la laica y un infarto de la arteria cerebelosa superior, ¿sí? En todos estos casos está claramente hipotenuado, entonces tampoco estaría indicada la trombolisis. Y hay casos más excepcionales, como por ejemplo otras variantes anatómicas, entonces se puede infartar los dos tálamos y la cerebral posterior, dando un síndrome
de Percheron y deterioro del paciente. Les cuento que hay otro signo del punto. ¿Se acuerdan que hablamos del punto cuando se habla de la cerebral media, incluso en los sangrados? Y acá en esta imagen tenemos, no sé si alguien me puede mostrar si ven algún signo del punto. Yo se los voy a ir marcando, ¿sí? ¿Dónde lo tenemos? Acá. Y es justo donde está cortando la basilar. La basilar también se obstruye y el aumento de la señal por un coágulo me va a mostrar un aumento en la señal de su territorio, y fíjense que está acompañado de una extensa isquemia de los dos territorios de las cerebrales posteriores y también del tronco, probablemente con un cuadro muy muy severo del paciente, con incluso hasta estado de enclaustramiento. Otra circunstancia que podamos enfrentar cuando tenemos que decir de trombolizar es si el paciente tiene lesiones isquémicas crónicas, y a veces nos cuesta cuando son tomografías muy lesionales. Recordar que cuando tenemos una lesión hiperaguda está dentro de las primeras 6 horas, y solamente vamos a ver el signo de la cuerda y quizás algún lenticular evanescente. Pero si tenemos un estadio hiperagudo tardío, y hablamos de 6 a 24 horas, ya vamos a ver los signos indirectos mucho más claramente. Cuando el paciente ya esté dentro de las 24 a la semana, yo voy a ver la hipoatenuación con edema, falta de surcos. Pero hay una circunstancia que es cuando ya está un poquito más evolucionado y quizás nuestra historia clínica no es tan clara, aparece algo que es como una trampa, que yo le digo la trampa del fogging. Resulta que a la tercera semana, esta isquemia que era muy clara cuando la veía en el agudo, y yo hago una tomografía diferida a las 3 semanas, quizás para anticoagular al paciente, para definir el momento de la anticoagulación, voy a ver que esta imagen desapareció. Y me ha pasado, y ahí aprendí que era el fogging, digo, ¿cuándo desaparece? ¿Por qué? Porque esas neuronas y ese tejido totalmente necrótico tiene que ser consumido, y va a estar consumido por los macrófagos, y esos macrófagos que llegan a ese nivel van a aumentar la densidad del parénquima, y va a parecer que hay un parénquima sano cuando en realidad no es así. Y cuando evolucione el cuadro totalmente, ya cerca de las 3 semanas, voy a tener una hipoatenuación, pero ya sin edema, muy marcada, incluso retrayéndome los ventrículos, ¿sí? Hay un signo que también es la que llamamos de la reperfusión de lujo, en una tomografía que no es contrastada, que está dentro de estos periodos agudos. Voy a ver que tiene un aumento en la señal, y es por el aumento de estas colateralidades, y es porque está llegando la mayor cantidad de sangre para suplir este daño. Acá tengo ejemplos claros de lesiones crónicas, ustedes verán que están muy hipoatenuadas, y fíjense que hasta están retraídos los ventrículos, y eso es lo que a veces es la clave para marcar que esto es una lesión crónica y no aguda. Este es un caso de WOW, que a veces hay algunos confusores. Cuando yo veo si hay una lesión, puedo ver una lesión hipoatenuada y me quedan dudas si esto es un volumen parcial. Volumen parcial es cuando a mí me parece que puede haber una lesión y está dado por el corte justamente tangencial del corte axial por sobre la lesión. Entonces, un secreto que yo uso para definir eso es ir a ver las órbitas. Si el corte, porque se hizo una tomografía no helicoidal o no fue postprocesada, y yo tengo torcida la cabeza, así inclinada, yo voy a ver quizás una órbita bien claramente y la otra a la mitad. Eso me va a servir para saber si está bien centrada la tomografía, e inclinarme a pensar que es un volumen parcial o que realmente es una lesión crónica evolucionada. Por ejemplo, en este ejemplo, fíjense que el ventrículo lateral izquierdo tiene una diferencia en el volumen, parece un poquito más grande que el contralateral, ¿sí? Está un poquito más grande, y ahí hay cambios de hipoatenuación. Pero cuando veo los cortes de arriba, los cortes más altos, veo que hay una hipoatenuación marcada, y era una imagen crónica, y que estaba retrayendo justamente los ventrículos por su evolución, por su grado de evolución. Acá tengo otros ejemplos de lesiones crónicas. Es muchas veces difícil saber si en esta mar de leucoaradiosis severa yo tengo una lesión pequeña, así que la clínica va a ser categórica en estos casos. Este es el fogging que yo les explicaba. Esta es una tomografía en agudo en el número A, en la A, en donde yo tengo un claro signo de la cuerda izquierdo, y cuando yo veo la imagen evolucionada, ya en el subagudo tardío, veo que hay una clara hipoatenuación y hay un infarto agudo con edema de toda la cerebral media, pero a las 3 semanas, cuando yo fui a anticoagular a ese paciente porque tenía una FA,
me encuentro que no está la lesión tan extensa como yo creía, y es por causa del fogging. A no asustarse, sabemos que la lesión va a estar, cuando yo le haga contraste, fíjense que claramente se va a ver el infarto establecido. Algo que nos puede pasar es que los pacientes no solo se infartan una vez, se infartan 2 veces y en diferentes tiempos. Fíjense que acá tenemos un infarto de la cerebral media en 2 tiempos, ¿sí? La rama anterior la hizo más recientemente y la posterior ya tiene su tiempo de evolución. Claramente en este paciente no estaría indicada la trombolisis. Muy bien, entonces vamos a ver la gravedad del ictus, ya fuimos viendo, entonces cuando tengamos más de 1/3 de la cerebral media, probablemente sea un paciente con más riesgo de sangrado, aunque tampoco lo contraindica, pero sí, obviamente, si tengo un infarto maligno, ¿sí? Si está comprometida extensamente el territorio de la cerebral media. Cuando veo una hipodensidad, una hipotenuación tan marcada, entonces voy a tener la certeza que es una lesión extensa y tiene mucho más riesgos de transformación hemorrágica. Bueno, yendo a la tomografía multimodal, que no me salía, no voy a ser muy extenso porque la realidad es que en la mayoría de nuestros centros no contamos con perfusión. Con el tiempo seguramente más y más centros lo vamos a poder tener, pero la realidad es que en la práctica podemos tener tomografía, tenemos angio-TC, y este es un ejemplo de una angio-TC de una paciente nuestra, con una clara obstrucción de M1, ¿sí? Donde tengo muchas más colaterales del lado izquierdo y tengo abiertas en los con un gran esfuerzo las colaterales del lado de la obstrucción, tratando de compensar esta isquemia. Sabemos que cuando esas colaterales se agotan, entonces voy a tener ya la estabilización de una lesión muchísimo más extensa. Hay imágenes muy bonitas, que son esta que vemos arriba, donde ya está totalmente reconstruido el vaso, pero yo no necesito de esa calidad de reconstrucción. Con lo que llamamos el MIP, que sería esta evaluación del crudo de las imágenes, yo ya puedo saber si se trata de una gran arteria, y puedo saber si va para mecánica, y puedo saber el grado de colateralidad que tiene mi paciente. Un poco fisiopatogénicamente, entender que el core isquémico va a ser pequeño gracias a la apertura de las colaterales en las primeras horas, ¿sí? Voy a tener una gran área de penumbra, pero a medida que esas colaterales se vayan agotando, entonces va a ser mucho más grande mi lesión si yo no desobstruyo o reperfundo la arteria. Cuando vamos a evaluar los estudios de perfusión, nos van a ser de utilidad para establecer mismatch entre el core isquémico y mi penumbra. ¿Por qué? Porque si tengo una pequeña isquemia, pero una gran área de penumbra, tengo mucho territorio para salvar. Y entonces va a valer la pena atreverme a trombectomizar un paciente, aunque no esté en esa pequeña ventana de 6 horas. Y lo voy a medir con el volumen sanguíneo cerebral, con el tiempo de tránsito y el flujo sanguíneo cerebral. Estos van a ser los 3 parámetros de perfusión que me van a ser de utilidad. Y básicamente entender que el volumen sanguíneo cerebral es toda aquella sangre que va a estar estancada en cierta cantidad de parénquima, mientras que el flujo sanguíneo cerebral es la velocidad en la que circula la sangre a través de ese parénquima, y el tiempo de tránsito es el promedio de tiempo que va a tardar la sangre en llegar. Por lo tanto, pensándolo desde el punto de vista fisiopatogénico, la penumbra va a ser el área donde el tiempo de tránsito va a estar enlentecido, justamente, ¿sí? Mientras que el área infartada yo ya no voy a tener volumen de sangre cerebral circulando por ese parénquima. Entonces voy a hacer 2 mismatch. Uno va a ser la diferencia entre el área hipoperfundida y el área isquémica, y también hay protocolos que evalúan el área hipoperfundida, mientras más grande sea, más chances de salvar a ese paciente, con el NIH del paciente, es decir, qué tan comprometido clínicamente está para determinar la gravedad del core, justamente del core. Hay software que nos van a ofrecer la diferencia justamente entre estos 2 territorios y nos van a sacar score directamente para definir la trombectomía o no en ventana extendida, pero la realidad es el RAPID, no lo disponen todos los centros, pero como nos preguntaban hace un rato, van a ser de mucha utilidad saber el grado de colaterales. Por ejemplo, en un estudio angiográfico, cuando yo ponga contraste, en una arteria no solamente voy a ver la obstrucción de una gran arteria, sino qué tan abiertas están las colaterales, y en el ejemplo A, en la fase 1, 2 y 3, veo que al principio ya se empiezan a ver ciertas colaterales distales,
perdón, aunque está obstruida la cerebral media que la tendría que irrigar. Y vemos que en la segunda y tercera fase tenemos mucho volumen de esas colaterales. Pero en contrapartida tenemos el ejemplo C, donde de entrada no tenemos abierta ninguna colateral, y a lo largo de las fases tampoco veo contraste. Por lo tanto, me habla de que ese paciente es un infartador rápido, es decir, no abrió colaterales, no tenía cómo compensar, y por más que yo quizás trombectomice a ese paciente, lo reperfunda, no voy a tener los mejores resultados. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta hasta acá, y me gustaría ir a los casos, que por ahí es lo más entretenido. Por ahora no tenemos preguntas, Gaby. Bueno, gracias Mai. Entonces vamos a seguir con casos, y ahora sí los quiero escuchar. Quiero que me cuenten, aunque sea por el chat, sus opiniones, ¿sí? Les muestro algunos casos, y después sí nos vamos al WOW sin más demora. Bueno, este era un caso que tuvimos, en donde nuestra primera tomografía era aquella que era normal, era aquella ideal para trombolisis, y lo trombolizamos, y exitosamente, clínicamente anduvo muy bien. Pero ¿qué nos pasó en la tomografía a las 24 horas? Nosotros tenemos el protocolo que si no se hace resonancia para estudio de causas, dentro de las 24 horas hacemos la tomografía, y podemos ver qué quedó de lesión, y si no hay una transformación para instaurar tratamiento, ya sea anticoagulante, antiagregante. Fíjense lo que pasó. Sangró, nuestro paciente sangró, se vio mucho más claramente la isquemia, pero ¿qué es lo que sucedió? El paciente anduvo bien, clínicamente bien, por lo tanto, no siempre que haya sangre las cosas andan mal, ¿sí? Muchas veces tenemos esta transformación hemorrágica asintomática, a no asustarse al otro día, si clínicamente estuvo bien el paciente, inclusive no tengo por qué hacer imágenes de control en relación con eso, ¿sí? Lo voy a controlar clínicamente al paciente. Otro ejemplo que les cuento, a ver qué opinan. Esta era una mujer de 18 años que durante el parto, era su primigesta, durante el parto, dijo que no veía nada, empezó con una maurosis bilateral y posteriormente hizo un deterioro del sensorio, bueno, fue trasladada a nuestro centro, que estaba en otro centro, está dando a luz. Y fíjense las imágenes que veo. Me gustaría que me cuenten qué es lo que les pareció. Bueno, mientras nos van contando, ahí Guillermo nos pregunta, en caso de sangrado se suspende aspirina. Bueno, ustedes saben que después de la trombolisis nosotros no antiagregamos hasta la tomografía posterior. En este caso, como que es lo que hicimos nosotros, en este caso, como hubo una transformación asintomática dentro del infarto y no tenía efecto de masa, lo antiagregamos tranquilamente. No tenía déficit severo motor, por lo tanto no tenía indicado de parinoprofilaxis, así que no la recibió. Pero la realidad es que ese sangrado que les mostré no contraindica la antiagregación, yo lo puedo antiagregar tranquilamente. Bien, hay muchas respuestas, me encanta. Nos ponen compromiso de arteria posterior, tiene infartado ACP bilateral, o sea, la cerebral posterior bilateral, ceguera cortical seguramente, encefalopatía posterior, PRES, ponen algunos, un tumor posterior, LOE que sangró, o sea, lesión ocupante de espacio que sangró. Variado. Buenísimo. Variadito, hoy tenemos variaditos. Bueno, contarles primero la descripción para ver qué fue del diagnóstico. Bueno, primero vemos que tenemos una imagen hipodensa en dos territorios, ¿sí? La cerebral posterior, pero déjenme mostrarles que no solamente estaba comprometido el territorio de la cerebral posterior, sino que también teníamos compromiso de lesión hipodensa por fuera del territorio de la cerebral posterior bilateral. Se las voy a marcar. Fíjense acá, todo esto ya es territorio, como yo les marqué, de la cerebral media. Por lo tanto, si fuese un infarto, tendría que tener la mala suerte de tener infartado las dos cerebrales posteriores y además la cerebral media derecha. Y otra cosa que no nos cerraría para un infarto arterial es que, fíjense, como yo les dije, tiene preservadas ciertas áreas de la corteza cerebral. Por lo tanto, no nos habla de edema citotóxico, sino más de edema vasogénico o la mezcla de edema citotóxico, por ejemplo, en este lugar, y edema vasogénico por aquí. También vemos que tiene transformación hemorrágica. La clínica nos habla de algo agudo, ¿sí? De algo brusco. ¿Un tumor puede sangrar y dar algo brusco? La verdad es que sí. Pero tendría que ser un tumor bilateral o que atraviese la línea media, ¿sí? por el calloso quizás,
y se vaya para el otro lado, pero en el contexto clínico, ¿sí? En una paciente, mujer que está dando a luz, con las circunstancias hormonales que eso implica, me tiene que hacer pensar en dos cosas. Un diagnóstico que me decían, que es el PRES, la leucoencefalopatía posterior reversible, que por cambios hipertensión severa, esto es un factor de riesgo del parto, podría ser una causa. Afecta la parte posterior, me da edema vasogénico, pero es raro que me dé sangrado y es raro que me dé edema citotóxico, ¿sí? Por lo tanto, la otra opción que nos queda es que haya hecho una trombosis venosa, ¿sí? Del seno longitudinal, que haya sido una trombosis muy importante, que es un diagnóstico diferencial. Pero los dos son razonables, tanto el PRES como una trombosis venosa. Independientemente del tiempo, esta paciente, coincidirán conmigo, no tiene absolutamente ningún criterio de trombolisis por el riesgo que tiene. Cuando abordamos las trombosis venosas, sabemos que a pesar de que haya sangre, por ejemplo, como en este caso, la indicación es anticoagularlo y lo tenemos que anticoagular de urgencia con heparina, ¿sí? Así que no asustarnos cuando tengamos sangre, ¿sí? Lamentablemente tuvo muy mala evolución esta paciente con un cuadro muy grave. Este es otro caso de un varón, 20 años, había tenido una trombosis venosa en la pierna previamente, muy jovencito para tener eso. Su clínica de presentación fue cefalea, de 3 semanas de evolución, que había sido de comienzo bastante insidioso, no tenía antecedentes, y una convulsión, ¿sí? Y después de la convulsión quedó totalmente asintomático. En esta imagen, ¿ven algo que le llame la atención? Jimena puso algo izquierdo Izquierdo, y buenísimo. nadie más está escribiendo. No sé si sabemos si están tímidos. Nadie se anima. Sergio pone infarto venoso temporal izquierdo. Ah, están súper Mauro, jugados. temporal Bueno, izquierdo, necrosis, isquemia izquierda, línea desplazada, imagen heterogénea izquierda, temporal, buenísimo, ahí todos hipodensidad temporal coinciden. izquierda. Hay muchos que votan por eso, coincido. Fíjense que tenemos cambios ya en la densidad y es claramente temporal. Compromete un poco la corteza, sí, pero es más bien central. Perdón. Y la verdad que los antecedentes nos hacían pensar, como ustedes bien dijeron, en algo venoso, una trombosis venosa, porque empezó con convulsiones, con cefalea, y no tiene factor de riesgo vascular para un cuadro arterial. Y cuando le fuimos a hacer la angiotomografía, para confirmar el cuadro, fíjense que tenía una trombosis, lo que llamamos el signo del delta vacío, donde ponemos contraste y se ve que refuerza la periferia del seno venoso, pero en el centro no vemos contraste, ¿por qué? Porque está totalmente ocupado por un coágulo, ¿sí? Este paciente se anticoagula y puede andar muy bien. Este es otro caso, ¿sí? Están las flechitas indicando, me gustaría que me cuenten qué les parece. Vemos que hay lesiones que aparentemente son bilaterales, ¿sí? También son posteriores. Por ahora nadie se juega. Arteria basilar. Bueno, no se ven los ventrículos, y es cierto, pero es porque yo les puse una trampilla que no les puse los cortes justo por donde pasan los ventrículos, ¿sí? Son dos cortes altos, es normal que yo pueda no ver los ventrículos. Lesión bilateral, posterior, compromiso de circuito posterior. Perfecto, es lo primero que tengo que mostrar. Así que sí, este fue un caso de un PRES, una paciente hipertensa, y en ese contexto de hipertensión severa, vemos estas imágenes. Pero fíjense que como secreto, para no pensar en algo arterial, no está comprometida la corteza específicamente, ¿sí? De los dos lados es bastante simétrico y central, y es algo que tenemos que pensar en el PRES. ¿Sí? La leucoencefalopatía posterior reversible puede tener sangrados, aunque no es lo típico, puede tener incluso hasta hemorragia suanoidea, como le digo, no es lo típico, y acá tenemos sangrados asociados, ¿sí? A pensar. Bueno, si no hay preguntas hasta acá, vamos entonces a la parte más práctica todavía, que es la del WOW, ¿sí? De suranoideo posterior, perfecto, y línea no desplazada. Bien, bueno, contarles qué es esta herramienta del WOW.
Ustedes saben, y muchos de ustedes seguramente están logueados y tienen su cuenta en la página de Angels. Angel tiene una de sus pestañas que es Academia, y dentro de la parte de Academia encontramos un montón de cursos clínicos, ¿sí? Para equipo de enfermería, para radiología, para prehospitalario, bueno, súper completo, y en lo que nos enfocamos hoy van a encontrar en la pestaña de los cursos disponibles para hacer esto que se llama, hice un print de pantalla de mi página, y están filtrados mis cursos, ¿sí? Por ejemplo. Y me dice, y yo me metí específicamente en el de imágenes, y dice CT Imágenes, hay un curso, que es este, que se llama WOW, ¿sí? O Brainomics. Entonces, cuando ustedes ingresen, bueno, ahí les dejo el link para que lo puedan hacer, pero ahora vamos a ver algunas imágenes juntos del WOW. Cuando hayan ingresado, entonces se van a encontrar con un listado de, perdón, con un listado de estudios, ¿sí? Son numerosos estudios de imágenes crudos que ustedes van a poder trabajar como quieran, ¿sí? Vamos a tener, a su izquierda van a tener una tomografía con la ventana estándar, ¿sí? 4080, y a su derecha van a tener el machetito del aspecto, donde van a estar marcados los territorios para que ustedes puedan entrenarse con el derecho y después ir a ver el izquierdo y ver justamente cuáles son las áreas del aspecto que ustedes podrían marcar como afectado. Está hecho para cerebral media, no está hecha para fosa posterior, para que lo tengan en cuenta. Y lo lindo del WOW es que uno, de tanto hacer casos, se va haciendo el ojo específicamente para cambios hiperagudos, que es en la urgencia donde más tenemos que tener el ojo hecho justamente, ¿no? Más que quizás cuando tenemos tiempo de analizar las imágenes para cambios crónicos y demás, ¿sí? Nos permite ver si hay sangrado y si hay cambios agudos, y poder calcular el aspecto, ¿sí? Que es lo que a veces más diferencia interoperador podemos encontrar en relación con el. No solamente el aspecto nos va a servir para determinar qué tan extensa puede ser la lesión, sino para definir si va a ir a trombectomía mecánica, como decíamos, aspectos que estén por debajo de 6, hoy la evidencia está extendiéndose, pero en las primeras guías, si está por abajo de 6, podría ser más complicado, podría estar en riesgo el paciente sin tanto beneficio, ¿sí? Porque es una lesión muy extensa, y también puede haber más sangrado con la trombolisis. Contarles también que yo puedo modificar la ventana, ¿sí? La ventana estándar que me ofrece el WOW, yo puedo cambiarla en sistema de ventanas y poner que quiero la ventana de alto contraste. La ventana de alto contraste es esa que es bien saturada, y fíjense cómo es la diferencia. Arriba tengo la ventana estándar con un nivel de 40 y con un ancho de 80, y abajo tengo un nivel de 30 y un ancho de 21, que es el que por default el WOW me marca justamente la ventana de alto contraste o la ventana de strobe. Muy bien. Vamos entonces a jugar un poquito con el WOW, ¿les parece? Les voy a mostrar entonces cómo ingresar y algunos casos para que juguemos juntos. Y como dijo Gaby, esto lo pueden hacer con sus propios usuarios. Es gratis registrarse en la página de Angels, y van a tener 50 casos justamente para ir practicando. Bien, voy a compartir mi pantalla, pero antes voy a abrirlo así no tengo problemas. Ahí estoy. Bueno, entonces, comparto, avísenme porfa si van viendo. Yo voy a entrar directamente en la página de ella para que ustedes puedan ver cómo acceder. Fíjense Perfecto. que... Genial, gracias. Ahí estoy en mi usuario de Angels, ustedes se loguean, y entonces les aparece, ahí está doctora Gabriela Orsusa, ustedes se loguean y les da su clave para poder ingresar, y van a entrar en la parte de academia. En la parte de academia se van a ir a los cursos y exámenes. Bueno, cuando estén ahí entonces,
van a ir, como les digo, hay un montón de cursos, 35 cursos de enfermería, de imágenes, hiperagudo y demás. Nos vamos a ir al de tomografía e imágenes. Y cuando estén ahí, entonces directamente se van a meter en el Brainomics, le va a dar su porcentaje de avances, ¿sí? Y vamos a hacer esto. Y entonces yo voy a continuar con mi entrenamiento, ¿sí? Yo lo estuve haciendo, puedo salir y entrar cuando quiero, dejarlo a la mitad, y fíjense que tengo un montón de casos que ya completé, que yo vi y puntué, le puse qué aspecto me parecía a mí. Y les voy a mostrar, vamos con un casito, vamos con el caso 20, a ver. Y Gaby tiene su página en inglés, pero recuerden que la pueden poner también en español. Pueden Es setear verdad. el idioma. Select Language ahí, se pone en español, y entonces automáticamente es más amigable. Bien, entonces me voy al curso de formación, ahí en verde. Voy a iniciar de nuevo, y fíjense que me va a cambiar la plataforma, y ya voy a estar adentro del WOW. Acá, yo bueno, justo tenía uno abierto, pero le sale toda la pantalla, la sábana de todos los casos, ¿sí? Los que ya hice y los que no, fíjense que tengo ahí hasta 4 páginas. Entonces voy a entrar a cualquier caso para que lo podamos ver. Vamos con el 17. Y para que no vean los resultados, me voy a ir primero a ver la tomografía de mi izquierda, que es la que no tiene machete. ¿Ven mi cursor? Que a medida que yo me muevo cambia un numerito. Fíjense que está piola, que es justamente el ROI del que yo les hablaba. Y donde yo estoy parada con mi cursor, me va a decir cuántas unidades Hounsfield tiene. Fíjense que estoy sobre el hueso y me da 1570, ¿sí? Claramente estoy en el hueso. Me voy al aire, ¿sí? Y está en menos 900, ¿sí? Que es lo que hablábamos que tiene la densidad aérea. Cuando me vaya al parénquima, va a estar alrededor de 30, ¿sí? Y me va a servir, como les decía, para medir cerebral media y para medir áreas hipoatenuadas. Entonces voy a ver, creo que son como 30 cortes más o menos cada imagen. Si alguien tiene dudas, por ejemplo, de qué se trata esta imagen, me paré ahí, y fíjense que tienes alrededor de 100, ¿sí? 150, 200. Eso raramente sea sangre, porque la sangre hablamos que está entre 60 y 70, por lo tanto tiene que ser calcio. ¿Bien? Voy a ver los diferentes territorios, ¿sí? Y como les conté, no hay casos de fosa posterior, son más que nada de media. ¿Alguien ve algún cambio en esta tomografía? ¿Les parece normal? Mientras van pensando que pueden escribir en el chat, Sergio pregunta si trae las correcciones. Lo que se Sí. hace es, primero ¿querés contarlo vos, Gaby? No, contale. No. Primero uno justamente va a hacer como 10 de prueba, 10 o 20, no recuerdo exactamente. Yes. Y después justamente van a poder hacer un montón más de práctica después de hacer un mini curso, que es lo que están haciendo ahora, básicamente. Y cuando terminen todas las imágenes, sí les va a dar la resolución. Y les va a dar el porcentaje justamente en el que hicieron ver bien el diagnóstico del aspecto o no. Entonces, como esta ya tenía la resolución, por eso les mostré exclusivamente esta, pero a ver si alguien arriesgó asimetría de surcos del lado El ribete izquierdo, derecho. Yamila, y Jessica abajo nos pone hipodensidad derecha. Les voy a mostrar las órbitas porque me preguntaron eso. Y me parece que sí, está bastante bien centrada, ¿no? Vemos que están bastante parecidas las órbitas. Bien. Borramientos de surcos izquierdos y abajo isquemia en territorio cerebral media derecha. Hay bastante discusión. Hay discusión, Primero está sobre la controvertido. lateralidad.
Bien, entonces en ese caso, para salir de dudas, podemos irnos al sistema de ventanas, ¿se acuerdan? Fíjense que está seteado en nivel 40 y en ancho 80, que es el de ventana parenquimatosa, el de cerebro común, pero yo me puedo ir a una que es el alto contraste, ¿sí? Angio-TC, y esta ventana stroke me la hice yo. Les cuento que ustedes pueden hacer sus propios valores preestablecidos, ¿sí? Y fíjense, el alto contraste está seteado en 35 de nivel y ancho de 35, y como los libros nos dicen que la ventana de alto contraste está en 30 de nivel y 20 de ancho, yo la saturé un poco más y me hice mi propia ventana de ventana stroke, ¿sí? Pero la de alto contraste la verdad es que se ve bastante bien, no está tan saturada, tan pixelada, y se las vuelvo a mostrar, ¿sí? Y la verdad que en esta tomografía, con una trampilla, porque no tenía cambios, ¿sí? Era una imagen que tenía un aspecto de 10, ¿sí? Era un aspecto normal. Ahora, fíjense que nos ofrece el WOW, nos ofrece poder ir a mirar, marcadito, cuáles son los territorios del aspecto, justamente. Cuando yo vaya pasando, simultáneamente me va a ir mostrando la tomografía estándar y los territorios M3, M2, M1, y las imágenes correspondientes a los ganglios basales, núcleo lenticular, caudado, el ribete insular y acá más abajo la cápsula. Si yo hubiese encontrado, por ejemplo, cambios en alguno de estos territorios, yo digo, bueno, para mí es izquierdo, para mí es derecho, y lo puntúo. Si es un aspecto de 10, por supuesto que va a estar todo normal, pero si yo me inclino a pensar que es un izquierdo, entonces me da la posibilidad de marcar cuáles son las áreas afectadas, ¿sí? Vamos entonces a un caso que sí tenga un puntaje distinto de 10, a ver qué les parece. Bien, nos vamos entonces ahí. Está seteado directamente en ventana parenquimatosa y los escucho a ver quién da más opciones. ¿Quién da más? José, medio rapidito. Si quieren, mientras se van jugando, yo les voy a poner la ventana de alto contraste, a ver si se hace más evidente la lesión. Yo asumo que sí. A ver qué les parece. Y mientras Gaby pasa, en algún momento habían preguntado si se emitía certificado. Van a tener un certificado por esta charla. Y después nos invitamos justamente a que ustedes puedan completar todos estos casos. Y cuando los completen van a tener el otro certificado del curso de la página. 2 por 1 sería más entonces. Exactamente. Bien, a ver si alguien nos contó, encontró algo que le llamó la atención. Dice signo de la cuerda derecha, excelente, ganglios basales derechos. Bueno, están súper filosos. Hiperintensidad derecha. Vamos a poner el ROI, a ver si es verdad. La hiperintensidad, fíjense que me pongo justo, ¿sí? Y está alrededor de 40, ¿sí? O sea que eso no es parénquima sano, ¿sí? Y probablemente es la sangre. Yo les contaba de este artículo que nos mostraba la sensibilidad cuando está por arriba de 40, 42, ya asumo que hay un coágulo ahí impactado, y cuando me voy al otro lado de la zona media, fíjense que es de 30, ¿sí? O sea que tienen el ojo agudizado y lo confirmaron con el ROI. Y cuando vamos a ver entonces los cambios de hipotenuación, ¿sí? Coincido que el lenticular izquierdo se ve mucho más claro que el derecho, y ahí ya incluso la cápsula, vemos hipotenuación del lado derecho, y algo que está también piola de ver, porque nosotros no vimos la clínica, fíjense que ya tiene la desviación conjugada de los ojos hacia la derecha, ¿sí? Justamente donde vemos la lesión, o sea que nos confirma que se trata de esto. Vamos a ver entonces, cuando nosotros vamos a marcar el aspecto. Dijimos que la lesión era derecha, entonces marqué derecho, ¿sí? El núcleo lenticular. ¿Algún otro territorio? Dijimos.
Y no aparecen los territorios de M1, M2, M3, 4 y 6, pero el lenticular claramente está afectado. Entonces yo pongo el lenticular y cuando estoy segura que ese es el único, o sea que sería un aspect de 9, pongo Guillermo siguiente. puso ribete, pero vamos a ver. Y automáticamente cuando yo grabo mi respuesta, me manda al siguiente caso. Nosotros estábamos con el 19 y el caso, este es el 20, ¿sí? Yo ya había puesto mis respuestas, entonces me dice justamente cuál es la resolución, ¿sí? De este caso 20 era de 7. Les quiero mostrar otro, que es el 18, que me pareció interesante. Y cuéntenme a ver qué les parece. Para darles un tiempito, también me voy a ir a la ventana de alto contraste, a ver si se nota algo más. ¿Qué les parece? ¿Alguien da más? Marcelo pone sin surcos izquierdo, Mauro también, borramiento de surcos izquierdo. Otra vez, ahí paso de nuevo. María, si no nos escuchás, y Hugo, fíjense su audio. Mauro pone hipodensidad temporal, Ujú. izquierda. Bueno, a mí déjenme entonces que les cuente. Yo. Guillermo Normal, nos se pone, pregunta ¿es normal? Guille. Lenticular. Bueno, con la imagen de alto contraste, cuando vi la tomo común y pasó así medio rapidito, me costó, y después cuando puse el alto contraste, déjenme mostrarles lo siguiente. Fíjense que acá tenemos corteza todo alrededor, ¿sí? Del hemisferio. Y fíjense acá, también deberíamos tener corteza, ¿sí? Y es territorio de la arteria cerebral anterior. Fíjense que la corteza acá mide más o menos 30, 40, porque es sustancia gris. Pero cuando me voy acá, está en 31, ¿sí? 28, 27, está más hipodenso. ¿Sí? Ahora que se los marco, quizás les es más fácil ver que todo este territorio se le parece más a la sustancia blanca que a la sustancia gris que debería ser. Si bajamos un poquito más, vemos que sucede lo mismo. ¿Sí? No hay efecto de masa, todavía no hay edema, pero fíjense que este ribete cortical que vemos de la cerebral anterior, acá está ausente. Quiere decir que se perdió la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca de todo el territorio de la arteria cerebral anterior. ¿Sí? Acá también lo vemos. ¿Sí? Y entonces es el hecho. Y como les dije, el signo de la cuerda no solamente es exclusivo de la media, y sabemos que la arteria cerebral anterior transcurre por la línea interhemisférica, y fíjense que si yo me paro en el cursor, la cerebral anterior tiene unidad de Hanfield cerca de 44, ¿sí? Cercanas a 40, más de 40, yéndose a 60, entonces me habla que hay un trombo en la cerebral anterior izquierda, y justamente estoy viendo los cambios tempranos de esa arteria. Si yo me vuelvo a la ventana por default al cerebro, ¿sí? Quizás me cuesta más ver realmente esta hipodensidad. Quizá ahora que ya la vimos es más fácil con el diario del lunes, pero nada, el mensaje es realmente prestar atención a esas imágenes, saturarlas
y ver realmente si hay algún otro territorio comprometido. ¿Sí? O sea que fue un infarto lateral anterior, ¿sí? Izquierdo, que es mucho más evidente con la ventana de alto contraste. ¿Me creen? ¿Sí? Pareció un sangradito en llama, interesante porque podría ser una contraindicación, ¿sí? Pero bueno, me paro con el ROI, Marcelo, y veo que más que sangre fresca, que se asemeja a 60, está más cerca de 40, que es ni más ni menos que este signo de la cuerda, pero de la arteria cerebral anterior. Acá también Sergio nos dice que bueno, es difícil cuando hay microangiopatía crónica, coincido absolutamente. Yo creo que ahí lo primero que tenemos que hacer cuando hay mucho daño vascular crónico es mirar que no haya sangrado y guiarnos con la soberana clínica, ¿sí? Si es un indicio de una gran arteria obstruida y yo no estoy viendo los cambios todavía de la cerebral media completa, bueno, pensar que son cambios tempranos y que ese paciente, si no tiene otras contraindicaciones, debería ser trombolizado, ¿sí? Y si son lesiones pequeñas que están en la profundidad, en ese mar de leucoradiosis, quizás no se complique porque probablemente sea una lesión más pequeña. Pero bueno, obviamente hay contraindicaciones relativas, lo importante es no salirnos del protocolo, no violar el protocolo, y bueno, y cuando hay dudas en las imágenes, pedir ayuda, saturar bien la imagen, fundamentalmente descartar sangrados y ver que no sea tan extensa la lesión con estos cambios tempranos. Bueno, los invito a que jueguen entonces con el WOW, la verdad que hay un montón de casos, y la verdad que uno se empieza a hacer el ojo y le es mucho más fácil quizás determinar estos territorios que uno no los tiene quizás en la cabeza o los necesita ver de alguna manera, y acá con el WOW está el machete, y como les decía, el entrenamiento de mirar estas imágenes seguidas es lo que va a hacer que a la larga sea más fácil en el agudo, en la urgencia, cuando estamos apresurados, realmente tomar mejores decisiones, si tenemos un ojito entrenado o más expuesto a esto de calcular el aspecto. Así que bueno, en función del tiempo, agradecerles que hayan estado hasta esta hora acompañándome. Espero que les haya sido de utilidad. Quedo absolutamente a disposición de ustedes para dudas, inquietudes, la presentación, y si también tienen dudas para jugar con el WOW, también quedo a disposición de ustedes. Si hay alguna otra pregunta, tenemos unos minutitos incluso para hacerlo. Excelente presentación, Gaby. Todos están aplaudiendo y felicitándote. Creo que la clave es esa, justamente saber la teoría, pero después es practicar. Como practicamos ver, no sé, electrocardiogramas, lo mismo tiene que suceder con la tomografía, y la mejor manera de no tener dudas cuando hay dudas y uno tiene que decidir rápidamente para decidir si reperfunde o no un paciente es practicar. Y si tenemos esta herramienta, podemos aprovecharla como vos bien nombraste. Para todos los que nos preguntaban, les vamos a estar enviando en los próximos días el certificado de este taller. Y como les dije antes, es diferente al certificado que a su vez pueden tener si hacen el curso del WOW en la página de Ancients, junto con los otros múltiples cursos que hay para el personal médico, ya sea el prehospitalario, el hospitalario, para enfermería, para médicos de emergencia o para médicos que sean decisores. Tienen un montón de herramientas entre los cursos, los descargables que pueden modificar para adaptarlos a su hospital. Y por supuesto pueden contar con nosotras para lo que vayan necesitando. Y muchos que están agradeciendo, no sé si hay alguna pregunta, creo que no llegué a ver ninguna. Preguntan por la grabación, si va a ser La enviada. grabación probablemente se las estemos enviando, y vamos a ver a su vez si la podemos subir también a la página para que la puedan volver a ver. Porque es para ver y ver una y otra vez. Nos preguntan cuándo será la siguiente charla.
De imágenes todavía no lo tenemos definido, pero seguramente tendremos más talleres de imágenes, pero justamente vean en la página de Angels o a través de el mail que les pueden llegar, y si no a través de sus consultores, si tienen en sus hospitales, pueden ir preguntándoles a ellos justamente sobre las charlas que estamos haciendo. La semana que viene, si hay personal de el prehospitalario, tenemos una capacitación para personal prehospitalario, no incluye solamente médicos, sino también incluye enfermeros, operadores, choferes, así que el que quiera participar, bienvenidos también. Ahí había una pregunta, Maya, en cuanto a la utilidad o la posibilidad de entender esto de la desviación conjugada de los ojos. Bueno, quizás los que sean neurólogos y nos acompañen, esto es un poquito más de la práctica. Ustedes saben que cuando hay infartos muy extensos de la arteria cerebral media y compromete el lóbulo frontal, una de las funciones tiene que ver con el movimiento conjugado de la mirada. Cuando eso se afecta, cuando ese territorio es el afectado, un síntoma bastante común de presentación en infartos muy graves, muy importantes, es la presentación del paciente, no solamente de la hemiparesia, sino de la desviación conjugada de los ojos, ¿sí? Y decimos nosotros en la jerga que los ojos miran a la lesión en el cerebro, pero miran contralateral a donde está el lado paralizado, ¿sí? Por la percusación de las vías. Entonces, si el paciente tiene la desviación conjugada de la mirada, por ejemplo, hacia la izquierda, va a tener una hemiparesia derecha y va a ser un signo de gravedad y de compromiso de un territorio grande infartado de la cerebral media, ya sea derecha o izquierda. Y clínicamente, cuando yo lo vea, ya voy a asumir que está una gran arteria tapada y que probablemente ese paciente no solamente lo tenga que trombolizar, sino por ahí sea factible o se beneficie también de la trombectomía mecánica si con la trombolisis sola no se mejoraron los síntomas. Pero a veces, como les decía, si yo lo revisé al paciente, es fácil para mí darme cuenta que tiene la parálisis desviada de los ojos. Si yo muevo la cabeza o intento que me mire para el otro lado, no lo va a hacer. Pero a veces cuando yo abordo al paciente, quizás de entrada en el tomógrafo, y todavía no lo revisé, voy a encontrar que los globos oculares están desviados, mirando para un lado, ¿sí? En forma forzada, lo llamamos, y eso tiene que ver con que el paciente durante todo el estudio de tomografía estuvo mirando para el costado. Alto indicio de que realmente se trate de un síntoma neurológico que es la parálisis de la mirada conjugada, ¿sí? Para un lado, con la imposibilidad para mirar para el otro. Entonces, la sola presentación de ese signo en la tomografía es el equivalente a la presentación clínica y me tiene que hacer sospechar que es una gran arteria afectada, que va a ser un gran compromiso clínico el que tenga el paciente y que una de las posibilidades puede ser no solo la trombolisis, sino la trombectomía. Espero que haya sido claro con eso, con esa pregunta. Perfecto. Okay. Súper clara. Hay algunos que me pedían el link de prehospitalario, se los dejé en el chat. Es el miércoles que viene a la misma hora, a las 19 horas de Argentina. Genial. Bueno, y mantuvimos ahora, se fue un poquito de gente, pero casi toda la charla por arriba de 200 personas. Eso habla Wow. justamente de cómo Gaby puede mantenerlos entretenidos de alguna manera a todos. Así que ahora sí, si no hay más preguntas, los dejamos ir a comer, a descansar. ¿Cómo se ingresa a la página? Nos pregunta Alejandro. ¿Quieren La que comparta? De paso, mientras vos contás, yo voy compartiendo. Dale. La página uno puede acceder, puede poner directamente en Google Iniciativa Angels y les va, el primer resultado que aparezca va a ser ese. Y uno ahí, si nunca se registró, tiene que poner registrarse y les va a pedir algunos datos, entre ellos su nombre, dónde trabaja, qué tipo de trabajo hace, y esto es simplemente para categorizarlos, y el hospital donde trabaja. En hospital ya van a encontrar que hay un montón de hospitales precargados y lo que les pedimos es que se fijen si su hospital ya aparece allí. Y esto tiene que ver con justamente no duplicar centros.
Ahí está la página, Angels-del-medio, está en inglés. Y allí les va, si se registran por primera vez, les va a llegar un mail. La aceptación no es inmediata justamente porque se valida el hospital y por eso les pedimos que se fijen si su hospital ya está ingresado. Y les va a llegar un mail probablemente dentro de las 24, 48 o 72 horas con su usuario y para poder setear la contraseña. Una vez que hagan eso, pueden ingresar y cuando ingresen, por ejemplo, acá les aparece como doctora Gabriela Orsuza, pueden seleccionar el lenguaje. Hay múltiples lenguajes, la mayoría de nosotros lo vamos a usar en español y van a ver que tiene diferentes pestañas, esto que pone acerca de nosotros, Angels en acción, historias de la comunidad, y los que probablemente más usemos sean los de academia, donde van a ver los cursos y exámenes, que es donde entramos, por ejemplo, al WOW, y recursos de aprendizaje, donde van a encontrar otros aprendizajes, otras estrategias, ¿sí? Cuando entren a los cursos, lo que sí les sugerimos es que pongan todos los cursos en el filtro, porque si ponen mis cursos, puede que no les aparezcan todos porque no los empezaron, ¿sí? Entonces busquen el WOW y, por ejemplo, no lo encuentren. Y una vez que cliquean todos los cursos, abajo les van a aparecer las categorías por las cuales pueden filtrarlo, o si no, ir viendo uno a uno en los de la derecha, pueden ir pasándolos. Y van a tener, por ejemplo, el WOW, tienen el simulador, que es justo donde está la manito de Gabriela, está abajo, que es un simulador clínico. Tienen cursos de NIH, tienen la titulación de enfermería. En Argentina tienen un curso de 22 módulos de la American Heart Association, que lamentablemente no está disponible, por ejemplo, en Paraguay. Está el curso ASLS, que es de prehospitalario. Así que tienen múltiples cursos como para poder divertirse y también ir viendo cuál es el foco y su rol dentro del equipo de stroke, como para poder ir fortaleciendo justamente este equipo. Ahí en todas las categorías les van a aparecer en esto de que puede ser, se los va a dividir por imágenes en la toma de decisiones, si es en el servicio de urgencias, en el hiperagudo o en el posagudo. Damián, eso que te pone Estados Unidos, no pasa nada, puedes poner otros. No, no hay ningún problema con eso cuando te registres en... Eso es el registro para la próxima charla, no en la página en sí. A veces sucede eso. Y recuerden que además de los cursos tenemos también entonces todos los materiales que ustedes pueden usar en su hospital. Hay un montón de PowerPoints, hay un montón de Words que ustedes pueden bajar, descargar, modificar, de checklists, para que no tengan que hacer todo el trabajo de cero, ¿sí? Sí, adaptándolo a sus propias necesidades, eso por supuesto. Bueno, entonces ahora sí, Gaby. Te dejamos ir y dejamos ir a todo el resto y esperemos encontrarnos pronto en más talleres para seguir aprendiendo y mejorando justamente el tratamiento de los pacientes con ACV. Para eso estamos acá, ¿sí? Para dejar a menos Así es, gracias a pacientes vos. con discapacidad y poder salvar a muchos otros también. Eso es lo que nos motiva acá, Gabriela, a mí y a muchos de los que trabajamos dentro de la iniciativa. Muchísimas Totalmente. gracias a todos. Gracias. Chao a todos.